¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a R Semanal, este resumen de noticias internacionales. Voy a compartir con ustedes el análisis de los hechos que me parecen los más interesantes. Uno tiene que ver con lo que está pasando en Brasil, yo le digo un volcán en erupción, porque se dan tres crisis ahora al mismo momento, una sanitaria, una política y otra militar, ¿no? Bueno, vemos en Brasil, la verdad que la situación sanitaria es muy compleja, mucho más a partir de la mutación del virus, la mutación de la cepa de Manaus. Eso de hecho nos está repercutiendo a nosotros y a todos los países de la región. Obviamente la política, porque esto está desencadenando cada vez más fricción entre Bolsonaro y el Congreso, quienes empiezan a amenazar con la posibilidad de un juicio político. Y lo último, que no se veía desde 1964, es interesante porque Bolsonaro, obviamente de derecha, al igual que el chavismo, que no es básicamente de derecha, están utilizando una misma estrategia en la organización de su poder. Bolsonaro está poniendo cada vez más generales en lugares clave, ¿no? Y esto ha generado que las Fuerzas Armadas, en modo de protesta, decidieran en estos días presentar todos la renuncia por lo que consideran la politización de las Fuerzas Armadas, la entrada de la política a los cuarteles. Estos generales han intentado hacerlo y bueno, la embestida de Bolsonaro obviamente está generando una crisis muy peligrosa. En el Congreso empiezan a advertir la posibilidad de un juicio político. Hay varios casos, pero ahora es por la politización de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro esta semana dijo: no me va a sacar ni Dios, o perdón, el único que me podría sacar es Dios, dando a entender también que podría utilizar a las Fuerzas Armadas, porque lo que ronda es que si hay una crisis aún mayor, hay una ley en la Constitución que le posibilita al Poder Ejecutivo implementar una ley que iría por sobre las gobernaciones y las intendencias. Entonces, creo que la pregunta que podríamos hacernos ahora es si existe la posibilidad de un autogolpe en Brasil o de un golpe en Brasil. Y creo que por lo que estamos viendo en la región desde hace muchos años, lo que estamos viendo en el mundo, donde hay un debilitamiento institucional, donde las democracias están cada vez más débiles, esto la verdad que no es imposible, ¿no? Y miren lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Digo, la verdad que hoy estas tres crisis se están dando al mismo tiempo y una chispa podría desencadenar que se unan y la verdad que el escenario podría ser impredecible. Por eso esta pregunta que comparto con ustedes. El otro tema que quería compartir, que está un poco ligado a lo que les decía recién, es un lema que hay en Gran Bretaña que se llama Kill the Bill, maten a la ley. Esto es porque hay una serie de protestas, algunas muy violentas, en diferentes ciudades de Gran Bretaña, en contra de un proyecto del gobierno de establecer una ley que limitaría el poder de las personas para protestar, le daría a la policía mucho más poder a la hora de arrestar, de restringir las marchas, el derecho a las protestas, detenciones, multas. Bueno, esto está generando marchas muy importantes, como les decía, algunas que han terminado en violentos enfrentamientos con la policía, y me parece que esto es interesante detenerse y verlo, ¿no? Porque estamos en una situación global muy compleja. La pandemia, el ceder cada uno de nosotros nuestras libertades individuales supuestamente en pos del bien común, ¿no? De hecho estamos cediendo nuestras libertades de movimientos y de un montón de otras cosas para tratar de frenar los contagios, y esto se da ahora en Gran Bretaña, y unido a lo que les decía antes, ¿no? De la debilidad institucional, de democracias cada vez más débiles. Recuerdo que en un momento donde había mucho miedo también, donde el miedo estaba ligado a los terroristas, en Estados Unidos la administración Bush implementó la ley patriótica, que se restringía realmente mucho las libertades de los estadounidenses. Obviamente el miedo era mayor y nadie prestó mucha atención a lo que pasaba. Creo que estamos en una situación similar, donde hay que prestar atención a este tipo de situaciones. La verdad que llama la atención que esto se dé, por lo menos a mí, en Gran Bretaña, y creo que hay que mirarlo porque los regímenes autoritarios claramente aprovechan la pandemia, y si bien nosotros cedemos en las democracias libertades, hay que estar atentos. ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera? ¿Quién las promueve? Digo, me parece que es importante prestar atención a el Kill the Bill en Gran Bretaña y si esto avanza. En 2015, Bill Gates advirtió que el mayor desafío que enfrentaba a la humanidad era una pandemia. Bueno, hoy, la verdad, hay mucha repercusión de ese video, se
señala todas las teorías conspirativas a Gates de estar detrás de esta pandemia. Ahora Bill Gates está diciendo, el gran desafío para la humanidad, está bien, van a ser nuevas pandemias, pero como consecuencia del cambio climático. Lo dijo estos últimos días. Se suma así a la voz que están dando desde hace muchísimos años. Yo lo vengo compartiendo con entrevistas a diferentes científicos, líderes para mí, porque son generadores de conciencia, quienes están advirtiendo sobre lo que va a generar el cambio climático, ¿no? Y las consecuencias que va a tener para nosotros. Bueno, Bill Gates dando la voz de alarma, y me parece que es interesante tener presente que en medio de esta pandemia la pregunta es cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a cambiar nuestra cabeza y nuestro corazón para enfrentar los desafíos que se vienen. ¿Seguiremos pensando de forma individual y sin importarnos el prójimo, sin empatía hacia el otro? ¿O la realidad nos va a chocar tanto que vamos a tener que cambiar la manera en que pensamos y en la que nos movemos en este mundo? En este resumen internacional elegimos siempre una imagen. La imagen para nosotros más destacada de la semana tiene que ver con lo que pasó en torno a este buque. Imágenes, algunas satelitales, realmente paralizó el comercio internacional. Estamos hablando del canal de Suez totalmente bloqueado y una fake news en torno a una capitana. Sí, otra vez el machismo en torno a la acusación falsa de que fue una mujer, la primera capitana de Egipto, en estar detrás de este accidente. Bueno, no fue así. El barco finalmente salió de su varadura y el comercio se volvió a restablecer. Pero queríamos compartir esta imagen con ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos en AR Semanal, este primer resumen de noticias internacionales en Instagram.